Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema Ley de Hooke. Bueno, la ley de Hooke simplemente establece que el alargamiento de un muelle o de un resorte es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicha muelle, es decir, que vuelva a su estado natural. Para la ley de Hooke tenemos la siguiente fórmula. La fuerza es igual a una constante de elasticidad multiplicada por la variación de la elongación. ¿A qué se refiere? Tenemos bien una longitud final y una longitud inicial al aplicar dicha fuerza. Esta fórmula se resume en que la fuerza viene a ser igual a la constante K de elasticidad por la deformación de, en este caso, cualquier elástico o resorte que estemos aplicando la fuerza. Bueno, para comprender esta definición vamos a resolver algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, me dice: una persona de 75 kilogramos está parada sobre un resorte de compresión que tiene una constante de 500 newtons sobre metro y una longitud inicial de 0,25 metros. ¿Cuál es la longitud total del resorte con la persona encima? Entonces, lo primero que vamos a encontrar o lo primero que vamos a sacar son los datos. Tengo que una persona tiene, en este caso de masa, 75 kilogramos. Está parada sobre el resorte con una constante K de 500 newtons sobre metro. Y hay una longitud inicial, es decir, X inicial, de 0,25 metros. Bien, ¿qué es lo que yo quiero saber o cuál es la incógnita en este caso? ¿Cuál es la longitud total o en este caso la elongación del resorte? Bien, entonces vamos a resolver. ¿Qué voy a utilizar? La ley de Hooke, donde fuerza es igual a la constante K por la elongación. ¿Qué es lo primero que necesito encontrar? ¿Cuál fue este valor de la elongación? ¿Cuál fue el valor que se deformó el resorte? Entonces vamos a despejar. X va a ser igual. Vamos a decir que esta constante está multiplicando la elongación. Entonces, si está multiplicando, en este caso pasaría a dividir. Es decir, la elongación es igual a fuerza sobre la constante K. Para encontrar la fuerza, voy a un poco despejar esta fuerza, si lo podemos decir así. ¿Y cuál es la fuerza que voy a necesitar? Justamente la fuerza del peso. Nos acordamos del peso de los cuerpos y sabemos que el peso es igual a masa por gravedad sobre la misma constante K. Ahora sí, la elongación X va a ser igual. La masa tengo en los datos, igual a 75 kilogramos, y esto va a estar multiplicado a la gravedad, que la gravedad es la constante equivalente a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto dividido para la constante K, que tenemos igual en los datos, de 500 newtons sobre metro. Entonces, X va a ser igual. Multiplico 75 por 9,8 y eso divido para 500 y me da el valor de 0,15. Como estamos hablando de una elongación, 0,15 metros. Listo, ya tengo la elongación, pero ahora yo necesito esa longitud total del resorte con la persona encima. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como habíamos visto en la ley de Hooke, esa elongación es una elongación donde necesito una X inicial menos la elongación que acabamos de encontrar. Entonces, la longitud va a ser igual. ¿Cuál es la longitud inicial que tenía el resorte? Igual a 0,25 metros. ¿Y cuál es la longitud final que tuvo ese resorte? 0,15 metros.
Entonces, la longitud, en este caso, total del resorte, restamos 0.25 menos 0.15 y me da un equivalente de 0,10. Como estamos hablando de longitudes, metros. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuál es la longitud total del resorte con la persona encima? Es equivalente a 0,10 metros. Listo, hasta ahí la ley de Hooke con ese primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice, el muelle de un dinamómetro se alarga 12 centímetros cuando aplicamos sobre él una fuerza de 18 newtons. Calcula el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 24 newtons. Bien, como en el ejemplo anterior, lo primero que necesito van a ser los datos. Entonces, dice, primero que este muelle se alarga exactamente 12 centímetros. Entonces, lo primero que tengo es este alargamiento, es decir, X es igual a 12 centímetros. Y está aplicando una fuerza F de 18 newtons. Bueno, aquí ya me da el dato de la fuerza, entonces no necesito hallar, no necesito despejar la fuerza para hallar el valor. Bien, ¿qué es lo que me pide? ¿O cuál es la incógnita? En este caso me dice que calcule el alargamiento de la muelle o otra vez la distancia, pero cuando se le aplica una fuerza de 24 newtons. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Con la misma ley de Hooke. Es decir, fuerza es igual a la constante por el alargamiento. Ya, todos los valores que estamos trabajando siempre se necesita que estén en el sistema internacional. Entonces voy a transformar primerito esos 12 centímetros. Nos acordamos que un metro es equivalente a 100 centímetros. Entonces yo puedo simplificar centímetros con centímetros y simplemente tendría que dividir 12 dividido para 100. 12 dividido para 100 es equivalente a 0,12 metros. Entonces, estos 12 centímetros son equivalentes a 0,12 metros. Listo. Para calcular una nueva elongación, lo primero que necesito es saber cuál fue esta constante que se aplicó sobre el primer muelle. Entonces, despejando la constante K, me quedaría que la fuerza está dividida para el elongamiento. Entonces, K es igual a fuerza sobre X. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza la tenemos en los datos, equivalente a 18 newtons. Entonces sería 18 sobre el elongamiento que fue de 0,12. Es decir, 18 dividido entre 0,2. La constante K de este muelle es igual 18 dividido para 0,12, 150. Las mismas unidades newtons sobre metro. Listo, una vez que tengo la constante, ahora sí puedo calcular nuevamente con la ley de Hooke, es decir, fuerza es igual a K por X. ¿Qué necesito encontrar? ¿Cuál fue este elongamiento? Entonces, ahora despejo X. X va a ser igual a la fuerza sobre la constante. Entonces, X va a ser igual. ¿Cuál es la fuerza que vamos a usar? La fuerza que usaremos es de 24 newtons. Entonces, F es igual a 24 dividido para la constante. Como esta es una constante, es la que justamente hallamos. Es decir, 24 dividido para 150. Bien, dividimos 24 para 150 y me da el valor de 0,16. 0,16 en este caso metros. Y este va a ser el valor que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cuál es el alargamiento o elongamiento en este caso? Cuando la fuerza fue de 24 newtons.
equivalente a 0,16 metros. Bien, y así podemos encontrar más aplicaciones con esta ley de Hooke. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.